Vamos a empezar a hablar entonces sobre ambliopía, pero antes de abordar el tema central es el hecho de entender cómo es que funciona nuestra visión, cuáles son los aspectos determinantes que permiten que nuestra visión funcione, cómo funciona, para poder entender la implicación y la gravedad clínica que puede representar la ambliopía. Es importante partir del hecho que nuestra visión se fundamenta principalmente en unos sistemas, un sistema óptico-visual relacionado con toda la integridad que tiene en su anatomía refractiva nuestro ojo, que permite que la luz que está recibiendo forme una imagen nítida y que esa imagen o ese estímulo que estamos recibiendo a través de la luz pues se traduzca adecuadamente hacia la corteza visual. Dependemos también de un sistema muscular que es el que nos coordina y nos permite tener esa motilidad ocular, ese movimiento coordinado de nuestros ojos para dirigir nuestros ojos hacia el objeto de interés. Tenemos que también tener presente una integridad en la vía visual que permita que ese estímulo nervioso o ese estímulo eléctrico que proviene del ojo se conduzca adecuadamente a través de las diferentes estructuras y llegue adecuadamente a la corteza visual, que es allí donde se fundamenta, donde está la principal aspecto de la función visual, pues es allí en donde se da la interpretación. De que podríamos entonces resaltar, como ven en la diapositiva, que la corteza visual entonces es el asiento o el fundamento de las habilidades de percepción visual y de integración visomotora. En otras palabras, es esa zona que se encarga de interpretar, de procesar la información visual que recibimos y generar pues esa respuesta cuando tenemos que hacer algún movimiento coordinado ante un estímulo visual que estemos recibiendo. Partiendo entonces de este hecho, no podemos olvidarnos de este aspecto, de los 3 grados de la visión binocular, que son los que garantizan que el desarrollo visual se dé de forma adecuada y que nuestra visión también se dé adecuadamente, que es la percepción simultánea en primera instancia, la fusión y la estereopsis. ¿Qué requisitos deben haber entonces para que tengamos percepción simultánea, función y estereopsis? Cuando hablamos de percepción simultánea, hablamos de que a pesar de que tenemos 2 ojos, o toda nuestra función visual, a pesar de tener 2 ojos, no vemos doble. En primera instancia, la percepción simultánea hace referencia a que cada uno de nuestros ojos pues, es capaz de recibir un estímulo visual o formar una imagen visual, y esto se da gracias a la correspondencia que hay de los campos visuales de cada ojo, que se superponen en todas las direcciones de mirada. Esta percepción simultánea se da siempre y cuando la imagen de un ojo sea muy semejante a la del otro, cosa que ya vamos a hablar que en la ambliopía, pues esto se altera y de ahí, de entrada, se empieza a afectar nuestra función visual. En segunda instancia tenemos la fusión, que es la que permite que nuestro cerebro integre en una sola imagen la visión de ambos ojos, y esto se da gracias a que hay campos de fijación individuales que se superponen gracias a esos movimientos coordinados que hacen nuestros ojos, para obtener como en última instancia la estereopsis, que es la percepción de profundidad, pero esto va más allá de la percepción de profundidad, sino toda la transmisión neuronal que hay de ambos ojos hacia la misma zona cerebral. Y esto es lo que nos permite que haya una fusión y una coordinación para todo el proceso perceptivo visual que es necesario para la interpretación. Entonces, si no tenemos de entrada una imagen muy semejante de un ojo al otro, de ahí en adelante se altera la fusión y se altera la estereopsis, que pues es lo que se compromete cuando presentamos ambliopía. Vamos a empezar a definir entonces qué es la ambliopía, cuáles son las causas o los tipos de causas y tipos de ambliopía y qué aspectos pues debemos tener en cuenta en este tipo de situación. Podríamos definir entonces la ambliopía a grandes rasgos como el desarrollo anómalo de la visión de uno de los 2 ojos. Puede darse por varias causas que ya vamos a ver más adelante. Pero básicamente es que en uno de los ojos o en ambos, dependiendo del tipo de ambliopía, pues no hay un estímulo adecuado. Y ese hecho de que no haya un estímulo adecuado es donde empieza a cobrar importancia porque puede afectar todo el proceso de maduración y desarrollo visual. Si hablamos de anomalías sensoriales, la ambliopía es la condición más frecuente en este tipo de situaciones. Se estima una incidencia, como hablaba ahorita la doctora, que pues a nivel mundial tiene gran importancia el hablar de ambliopía a nivel pediátrico, pues se estima que de 2 al 5% de niños en edad escolar pueden presentar ambliopía. Es una de las causas de disminución de agudeza visual monocular en población menor de 45 años y se estima que el 5% de la población puede tener esta condición.
A nivel semiológico, tendríamos que mencionar cuáles son los signos y los síntomas de la condición, ¿verdad? Pero decir que hay unos signos típicos o que enmarquen a un paciente con ambliopía es complejo, pues no siempre tiene la misma presentación. De hecho, seguro los colegas que estén conectados hemos tenido en algún momento un paciente que viene ya grande, digámoslo, de 9, 10 años, con unas ametropías muy diferentes de un ojo al otro y que nunca habían reportado, nunca habían manifestado algún tipo de síntoma. De ahí que enmarcar un signo típico para la ambliopía resulta complejo. Sí hay signos que pueden indicar o sugerir que hay algo que a nivel de la función visual del paciente no está funcionando correctamente, como es el hecho de que el paciente se frota mucho los ojos durante alguna actividad o tarea visual, que el paciente empiece a cerrar un ojo cuando necesita enfocar o hacer alguna tarea de precisión, y sobre todo cuando pueden haber imbalances musculares, que el paciente empieza a adoptar alguna posición compensatoria para realizar alguna actividad visual que esté desempeñando pues en ese momento. ¿Qué es lo que suele pasar? Y en esos casos que colocaba como ejemplo, que nos encontramos pacientes grandes con algún tipo de disminución visual, es que en buena parte de los casos es asintomática. Y si no hay una cultura de llevar desde temprana edad a sus hijos a consulta, pues se puede pasar por alto. Lastimosamente muchas veces pasa el deseo, el manifestar que quieren usar gafas o que hay algún amiguito que quiere usar gafas, y muchas veces los papás por pensar que es un antojo que tiene el hijo, no lo llevan a consulta para descartar que realmente no lo necesita. También pasa que se pasa por alto la situación y no se interviene oportunamente. La visión borrosa puede ser de uno o ambos ojos en función de la ametropía que esté presentando el paciente, y como síntomas pues relacionados a esfuerzo, fatiga visual, que tengan dolor de cabeza, o astenopia relacionada pues a ese esfuerzo visual que está haciendo, en este caso generalmente más un ojo con respecto al otro. En esa valoración de protocolo, de pronto para los médicos generales que estén conectados, es pues importante la valoración de la agudeza visual. Importante, pues ya vamos a ver que algunas de las causas pueden ser orgánicas, entonces es muy importante hacer una valoración del globo ocular como tal para ver que anatómicamente no haya alguna alteración que pueda estar induciendo a la ambliopía. Y en los casos en donde tengan la posibilidad durante la consulta de hacer una oftalmoscopía, pues realizar una buena oftalmoscopía, descartar que no haya ninguna opacidad en medios. A veces de pronto sé que pues no lo hacen con mucha frecuencia la ambliopía, la oftalmoscopía, perdón, que quizá pues fue un examen que vieron durante su formación, pero que en el día a día de pronto no lo aplican con tanta frecuencia. Pero no podríamos dejar pasar el reflejo de Bruckner, que es el hecho de evaluar cómo se ve el reflejo rojo en el ojo del paciente y ver que pues haya una simetría en el reflejo de los ojos. Importante cuando se haga la valoración del reflejo de Bruckner, evaluarle los 4 cuadrantes, no solo de frente, sino en diferentes posiciones, para garantizar que pues esa transparencia de los medios refringentes está simétrica en ambos ojos. A la hora de hacer el manejo de estas condiciones, pues es importante determinar el defecto refractivo, siempre dar la mejor corrección óptica para el paciente, pero es recomendable siempre hacerlo bajo cicloplegia. Yo sé que muchas veces por los tiempos de consulta y demás se hace una prescripción inicial en estos pacientes sin hacer una cicloplegia, pero es muy importante hacerlo, pues no podemos olvidar el componente acomodativo en este tipo de pacientes, sobre todo por el esfuerzo que pueden venir haciendo al tratar de compensar una dificultad visual que vienen presentando. De ahí que es mandatorio hacer una refracción bajo cicloplegia, no olvidarnos en las situaciones donde hay un componente de estrabismo, alguna alteración oculomotora que pues pueda estar relacionado a alguna condición refractiva. De ahí que pues para evitar hiper o hipocorregir al paciente, pues es mejor hacerlo bajo cicloplegia. Es importante considerar en esta parte, a la hora de prescribir o dar la corrección óptica, uno, no olvidarnos pues, del proceso de metropización, no olvidarnos el desarrollo visual, saber que pues típicamente para cada edad hay unos valores de hipermetropía y astigmatismo que debemos tener de referencia. No debemos olvidarnos esa compensación que debemos hacer cuando el paciente es prematuro, que pues parte de su desarrollo terminó fuera del vientre, y eso hace que no siempre estén dentro de los valores de referencia para un nacido a término. De ahí que parte de ese hecho, el criterio de corrección
para que sea pues de la mejor manera y favorecer la intervención que vayamos a hacer en este aspecto de corregir la ametropía que tenga el paciente. Importante resaltar en este aspecto, en cuanto a las hipermetropías, que pues esas diferencias de un ojo al otro cuando se presentan anisometropías, sea de hipermétrope, miopía o astigmatismo, pues hay unos valores que pueden favorecer esa presencia o esa presentación de la ambliopía. En el caso de las hipermetropías, cuando son valores de diferencia de un ojo al otro de 1,50 o más, cuando son valores de miopía, cuando son diferencias entre 3 o 4 dioptrías, sé que son diferencias significativas cuando hablamos de la hipermetropía de 1,50 y de miopía, hablar de 3 o 4 dioptrías, pero no podemos olvidarnos de cuál es el entorno en el cual se desenvuelve el niño. En el niño, el entorno es todo el ambiente cercano, digamos que la visión de lejos no la utilizan con tanta frecuencia. Digamos que en ese aspecto la miopía puede ser un poco más tolerable porque pues el miope al trabajar de cerca se aprovecha de su miopía y de pronto la diferencia de un ojo al otro no genera tanta diferencia de imagen comparada en una actividad en visión lejana. Y en el astigmatismo, de igual forma, diferencias que estén aproximadamente de unos 50 o más, y no podemos dejar a un lado el eje en el que se presenta el astigmatismo. Tener presente que los que son más ambliopizantes son los astigmatismos de ejes oblicuos o ejes contra la regla, son los que tienden a generar más ambliopía en estos casos. Y es importante entonces conocer esas etapas sensibles al desarrollo porque es allí en donde vamos a hacer la intervención en pro de favorecer el desarrollo visual del paciente. Y es que cuando se presenta la ambliopía en estas etapas sensibles, pues principalmente se va a ver alterado el desarrollo a nivel de la corteza visual. De hecho, hay estudios de hace varios años que demuestran a través de resonancias y de OCTs en pacientes ambliopes la diferencia que hay en el desarrollo anatómico de la corteza visual, siendo en mayor proporción el ojo que desarrolló su visión con normalidad comparado al ojo ambliope, y lo mismo ocurre cuando hicieron estudios comparativos con OCT, que la cantidad de fibras nerviosas era mayor en el ojo normal comparado al ojo ambliope. Entonces, esa etapa sensible del desarrollo, pues definitivamente es allí donde tenemos que hacer la intervención para favorecer todo ese desarrollo a nivel perceptivo, a nivel de la corteza visual, y es allí donde surgen unos periodos críticos en donde esa dominancia o ese desarrollo se puede ver interrumpido. Principalmente por edades de 3 a 7 semanas, sabemos los primeros meses de edad la importancia que tiene el desarrollo tanto mono como binocular. De 1 año o más y de 7 años o más relacionados pues con todo ese establecimiento de la función visual y el desarrollo de las habilidades de percepción visual. Consideramos entonces un periodo crítico en niños de 10 días a 5 años, en donde principalmente se puede ver afectado todo el desarrollo de la habilidad visual. En sí, la función visual, el periodo más crítico de alteración, es en este momento, de los 10 días a los 5 años. Periodo que es sensible al daño y que si no se hace la intervención oportuna, de 10 días a los 10 años, pero hay un periodo que se conoce como el periodo sensible al recobro, que es de los 7 años aproximadamente. Este periodo de recobro es donde, a pesar de que de pronto la intervención se haya hecho de forma tardía, hay habilidades que todavía se pueden mejorar, que se pueden potencializar y tratar de normalizar su desarrollo. Sé que en la teoría veíamos en algunos textos que mencionaban que el desarrollo visual iba hasta los 9 años, 10 años aproximadamente, pero hoy en día sabemos el concepto de plasticidad cerebral y vemos cómo este aspecto, sobre todo en términos del paciente, del manejo del paciente ambliope, se reevalúan mucho este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta la plasticidad cerebral. No es que se creen más conexiones y que la corteza visual se desarrolle en lo que faltó por desarrollar, pero sí que las conexiones nerviosas que hay pues se mejoren, digámoslo, se hagan más fuertes y permita favorecer ese desarrollo. De hecho, ahorita está tomando cada vez más popularidad un manejo con fotoiones, con imanes que se colocan cerca al área periocular, y a través de un manejo con biomagnetismo se han visto buenos resultados en mejoría de pacientes con ambliopía. De hecho, en pacientes ya adultos, y tengo reportes de pacientes con baja visión que pues no es que lo saquen de baja visión, pero que el aprovechamiento del resto visual
mejora sobre todo cuando se hace ese tipo de terapia. Entonces, de pronto sacarnos del chip que simplemente es hasta los 9, 10 años o 11 años y que no pudimos hacer más allá, sino que se puede seguir trabajando. De pronto no con la terapia visual convencional, pero utilizando otras técnicas que permitan favorecer esa función visual del paciente. ¿Cómo se clasifica entonces la ambliopía? Podemos principalmente dividirla en dos grupos. Una ambliopía funcional, que está relacionada cuando hay estrabismos, anisometropía o isometropía, ya vamos a ver cada uno de estos aspectos. Y a nivel orgánico, cuando hay alguna alteración nutricional, alguna alteración de tipo que induzca toxicidad por deprivación o histérica. Vamos a ir viendo cada una de ellas para dar claridad en ese aspecto. La ambliopía funcional estrábica hace referencia entonces, pues su nombre nos lo está indicando cuando se presenta un estrabismo o la desviación de uno de los ojos o de ambos ojos, y es una condición alternante o intermitente, en donde los puntos que corresponden, o esa correspondencia a la que hablábamos inicialmente, en ese requisito de la percepción simultánea, pues definitivamente no hay una correspondencia a causa de la desviación, y hace que ese mecanismo de adaptación de desarrollo visual pues genere una confusión y hace que también el desarrollo de la visión del ojo que se está desviando pues no se desarrolle adecuadamente, pues no hay una estimulación adecuada del área foveal y al ser una fijación, un estímulo excéntrico, pues la visión que se desarrolla no es la misma que la del ojo que sí fija de forma central. De allí que es importante, sobre todo en los pacientes hipermétropes altos, que sabemos que suelen presentar endotropias de tipo acomodativo. En esos casos, aún más mandatorio hacer la prescripción y la renovación de la corrección óptica, haciendo cicloplegia para evitar dejar de corregir parte de esa hipermetropía y que sigan cursando con la desviación. En el caso de la ambliopía anisometrópica, y de ahí que pueden haber condiciones en las que están combinadas, el hecho de que el paciente tenga un estrabismo y que haya diferencia aparte de eso de fórmulas significativas entre un ojo y el otro, pues es una combinación de las presentaciones. La ambliopía anisometrópica hace referencia cuando el defecto refractivo que no se ha corregido es diferente de un ojo respecto al otro. Hablamos de una anisometropía que es clínicamente significativa después de 2 dioptrías, pero vemos que hay anisometropías más bajas que también pueden afectar el desarrollo visual. El que se produzca la anisometropía, pues sabemos que conlleva a que se produzca un fenómeno que es la aniseiconia, que es la diferencia en el tamaño y la calidad de la imagen de un ojo comparado al otro. Y tanto en el proceso de la ambliopía estrábica como en el proceso de la ambliopía anisometrópica, el hecho de que pueden muchas veces ser asintomáticas, pues porque pues nuestro cerebro al no tener esa percepción simultánea, pues digamos que él no va a trabajar con esfuerzo tratando de unir en una sola imagen imágenes tan diferentes, y nuestro cerebro lo que hace es inhibir o suprimir la imagen del ojo de menor visión. De ahí que muchas veces el paciente no presenta síntomas, nunca hizo el ejercicio de pronto de comparar como de un ojo respecto al otro, no hicieron una consulta oportuna, y de ahí que pueden llegar pacientes grandes que tienen ambliopía por el hecho de no haber tenido alguna manifestación antes, simplemente por el proceso de inhibición o supresión que hizo el cerebro. En el caso de la ambliopía isometrópica, ocurre cuando el defecto refractivo es igual en ambos ojos. Entonces, pues aquí para los que no están no se dedican a la parte de optometría o para los pacientes, entonces tener presente acá que la ambliopía anisometrópica es cuando hay diferencia de fórmulas de un ojo al otro, y en el caso de la isometrópica es que el defecto es igual en ambos ojos, no se ha corregido oportunamente, de ahí que el estímulo visual que llega a cada ojo no ha sido el óptimo, y eso hace que se presente una disminución de visión en ambos ojos. A nivel de prescripción, y me vuelvo un poco aquí de recomendación para los colegas, no podemos olvidarnos que existen los lentes iseicónicos. Cuando tenemos diferencias de fórmulas muy grandes, un -1 y un -4, que la diferencia no solo estética, sino en la diferencia en la calidad de imagen que puedan formar los lentes que vaya a utilizar el paciente, que eso también afecta el rendimiento visual por la misma aniseiconia. No podemos olvidar de los lentes iseicónicos. El lente iseicónico es un tipo de talla especial
que ustedes pueden solicitar al laboratorio, que eso no tiene ningún sobrecosto para el paciente, no tiene ningún sobrecosto sobre el valor del lente, porque es un tipo de talla que se solicita. Y el laboratorio pues hace el cálculo de forma que se igualan espesores y se igualan de cierta forma la característica de cada lente, haciendo que la imagen sea mucho más parecida de un ojo respecto al otro. Así que no olvidarnos, es una notica pequeñita que hay que colocar y que, como les digo, no tiene ningún costo adicional y que de esa manera pues van a favorecer la calidad visual de la prescripción que le están dando al paciente. En cuanto a las ambliopías orgánicas, tenemos entonces principalmente la nutricional, que pues ya esto está más relacionado en cuanto a esa condición de pronto del desarrollo del embrión o del desarrollo del feto, en que no hay una buena nutrición por parte de la madre durante el embarazo. Y pues tras esa deficiencia pues, nutricional, pues se llega a poder presentar la ambliopía de tipo tóxico cuando durante el embarazo hay consumo de alcohol, de medicamentos, drogas o sustancias alucinógenas que pueden inducir a condiciones como catarata congénita o situaciones similares en la que se presenta una deprivación de la visión de uno de los dos ojos. Y es allí pues otro tipo de ambliopía que está dentro de este grupo, que es la ambliopía por deprivación. Es cuando hay alguna forma que se está obstaculiza la entrada de luz al ojo, típicamente por catarata, pero suele pasar también que los papás inconscientemente de pronto la generan cuando colocan la liga en la cabeza de la niña o el gorrito y que les queda torcido para un lado y les queda tapando un ojo de forma frecuente, pues en esos casos también puede llegar a inducirse algún tipo de deprivación si es que eso se vuelve una constante en la forma en cómo utilizan ese tipo de accesorios. Puede pasar también cuando hay una ptosis congénita, una caída del párpado desde el nacimiento. Y algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el manejo de ambliopía, sabemos que es un manejo típico cuando hay ambliopía, el mandar la oclusión, el uso de un parche, ocluir el ojo de mejor visión para que el de menor visión tenga desarrollo, pero a veces pasa que no se controla adecuadamente la oclusión, no se hace un seguimiento oportuno de ese tipo de oclusión que se está haciendo y empieza a afectarse el desarrollo visual del ojo que tenía mejor visión. En esta parte también es un llamado de atención a los papás. Veo con frecuencia papás que porque la vecina a su hijo le colocaron parche de tal forma, le recomienda que empiece a utilizarlo de esa manera y los papás sin ningún concepto clínico empiezan a hacer oclusiones, sobre todo cuando hay condiciones de estrabismo que en lugar de favorecer el proceso terminan empeorándolo. Así que pues papás en esa parte definitivamente no confiar en lo que la mejor amiga o en la que la vecina les resultó, porque es que el problema visual del hijo de la vecina es diferente al de ustedes y el manejo debe hacerse con la indicación para cada caso. En el caso de los seguimientos para la inclusión, pues es importante. Yo sé que el tema del acceso a las citas a veces es complejo, pero tratar de controlar a estos pacientes como máximo idealmente al menos una vez al mes, máximo cada 2 o 3 meses. Es importante de pronto para los colegas el hecho de contemplar los tiempos de oclusión. Ya hace varios años salió un estudio que demostraba que ocluir 6 horas o ocluir 2 horas, el efecto era prácticamente el mismo. Entonces, pues no arriesguémonos teniendo en cuenta de pronto la oportunidad de, con la frecuencia que podemos ver a los pacientes, pues no nos expongamos a inducir un daño en el ojo de mejor visión, dejando oclusiones tan largas, teniendo en cuenta que con menor tiempo podríamos lograr el mismo efecto. Hay otro tipo de ambliopía que de pronto de esta no se habla o no se conoce mucho, y es la ambliopía histérica. Está muy relacionado con el estado de ánimo del paciente y que cómo esto está influyendo en su respuesta visual. Suele pasar con niños que están viviendo alguna situación de estrés o algún problema emocional, una separación de sus padres, que era el hijo único y viene otro en camino y no lo ha asimilado bien, cosas por el estilo, en el que al hacer la valoración todo se encuentra bien, pero pues no hay una respuesta visual adecuada por parte del paciente. Si bien hay que descartar en ese tipo de situaciones, que pues por aquí lo tengo más adelante con la ambliopía esencial, que anatómicamente su ojo está sano,
todas las estructuras están bien, pero el desarrollo visual no se está dando, o la función visual no se está dando de forma adecuada, pues hay que descartar ya otras cosas de de qué es lo que está haciendo que la función visual del niño o del paciente pues no esté correctamente, ya ver cómo está la velocidad en la que se transmite el estímulo a la corteza, un potencial visual, en fin. Hay que empezar a descartar otras causas, pero pues no dejar pasar a un lado este aspecto de esa situación anímica o emocional del paciente que puede estar influyendo en su respuesta visual. Cuando tenemos nistagmus, pues sabemos que generalmente el nistagmus es una manifestación de una deprivación profunda a nivel del desarrollo visual en el que se empieza a presentar ese movimiento oscilatorio de los ojos y debido a que pues no hay una estabilidad en la que se estimula la fobia o la retina de cada ojo, pues la visión que se desarrolla no es la mejor. ¿De qué va a depender o qué tan severo va a ser la ambliopía cuando se producen por nistagmus? Pues depende mucho de las características del nistagmus, la latencia, la velocidad, el tipo de presentación, si tiene o no tiene posición de bloqueo, que ahí es donde entra en juego también las posiciones compensatorias, que de pronto haya una posición de bloqueo y el niño pues siempre mire en una posición porque es allí en donde logra evitar que se presente ese movimiento involuntario de los ojos y allí favorecer su desarrollo visual. En esta parte también hacer un llamado a los colegas de hacer una valoración oculomotora, unas abducciones, versiones. No les toma más de 1 minuto, 2 minutos hacerlo. Si es que entran en el detalle o tienen alguna inquietud. Pero he tenido casos de pacientes que vienen con restricciones oculomotoras y vemos en la valoración que aparentemente todo está normal, pero pues tienen alguna restricción muscular que obliga a que el paciente tenga la posición compensatoria y que si no es gracias a esa posición compensatoria el paciente no tiene un desarrollo normal. Y he tenido casos en donde a esos pacientes se le están haciendo manejo por ortopedia, haciendo la causa un problema ocular que pues pudo haber sido identificado oportunamente en consulta. Entonces no dejar pasar por alto esos exámenes que no nos toman mucho tiempo y que son de gran valor para el manejo del paciente. La ambliopía esencial, como lo mencionaba hace un momento, en el hecho de que la agudeza visual está disminuida a pesar de que anatómicamente todo está sano y pues hay que descartar otras causas. Teniendo en cuenta esto y pues ya para empezar a finalizar, entonces tenemos que tener en cuenta que la calidad de la imagen en cuanto a una metropía, en cuanto a un estrabismo, una anisometropía, pues va a influir directamente en el procesamiento neuronal. ¿Cómo es la calidad del estímulo que está llegando a la corteza visual? El estado refractivo pues determina ese desarrollo perceptivo visual. Hay estudios de hace muchos años que demuestran que una metropía no corregida, y no estoy hablando de ambliopía, sino en general un problema visual no corregido de forma oportuna, puede afectar el desarrollo de las habilidades de percepción visual, sobre todo en esas edades críticas para el aprendizaje, que es entre los 5 y los 6 años, donde se están adquiriendo esas habilidades para lectura y escritura. Entonces no olvidarnos, la calidad de la imagen influye en el procesamiento neuronal, el estado refractivo influye directamente en el desarrollo perceptivo visual, el estado motor, más allá de la presentación de un estrabismo, ya vimos de lo que puede implicar a nivel del desarrollo visual, en actividades de aprendizaje, pues definitivamente afecta el control oculomotor, de ahí que la lectura puede verse comprometida. Signos para los papás, el hecho de que el niño empiece a leer ayudándose del renglón o que en lugar de mover los ojos empieza a mover la cabeza. No necesariamente quiere decir que hay ambliopía, pero hay algo a nivel visual que no está funcionando adecuadamente. La integración visomotora, que básicamente es esa coordinación que hay entre el ojo y la mano y que lo podemos evidenciar en la escritura. Entonces un niño que no está viendo bien seguramente es un niño que le está costando trabajo leer, que borra en exceso, que se sale del renglón, que le pone el palito a la P, a la D, donde no va, que de pronto el trazo de las letras no lo hace adecuadamente y está muy relacionado en este aspecto. La atención visual, que seguro de pronto, si hay papás que tengan niños con alguna alteración visual o algún problema visual, pues no son capaces de mantener su atención fija en una actividad porque el procesamiento de la información, dado a que todo esto se ve alterado, pues se da de forma más lenta. Entonces el niño que empieza una actividad y se va a molestar al amiguito en el colegio y lo tienen que volver a sentar porque no es capaz de hacer una actividad de forma prolongada, se distraen con facilidad, pierden la atención muy fácilmente. Aquí ya para ir finalizando y para que vean pues la importancia de esas habilidades de percepción visual. ¿Logran leer el mensaje que está escrito allí?
No estoy viendo el chat, pero bueno, me cuentan si lo pudieron leer. ¿Logran descifrar el mensaje? Ay, no. Si los No, miras, no. las Mi consulta. piedras del camino, no, Ajá, no verás las frutas ajá, que dan muy bien. los árboles. ¡Ah! Ajá, perfecto. Mira que aquí entran en juego esas habilidades de percepción visual. La memoria visual, a pesar de que no tenemos el texto escrito como es, nuestro cerebro tiene ya una memoria en este caso, y entra en juego todo un proceso grande de aprendizaje, una parte fonética, sintáctica, semántica, que está dependiendo en este caso de la función visual, la constancia de la forma, el cerramiento visual. Todas estas habilidades se pueden ver alteradas ante una ambliopía o ante una falta de percusión de una corrección óptica. ¿Qué es lo que suele pasar cuando damos el manejo de la ambliopía y pues esa dificultad de pronto de no hacer un seguimiento adecuado? Uno, es determinante para los papás el hecho de seguir las indicaciones que se dan. Suele pasar que muchas veces se prescribe una fórmula muy alta y vienen los papás asustados que porque esa fórmula tan alta, si es que yo no veo con esas gafas. Pues papás, en esa parte, con todo el respeto, las gafas es para los ojos del niño, no para los ojos del papá. Tiene una dificultad visual que necesita intervenirse de forma oportuna, y he tenido casos en los que el papá le quita las gafas al niño porque a su forma de ver ve la fórmula muy alta. Situaciones en donde se manda un régimen de oclusión, el uso de un parche, y donde el paciente, pues sabemos que el manejo con los niños puede ser complejo, pero es el hecho de buscar que sea amable para ellos el poderlo utilizar. Y entonces el papá, porque el niño al menor síntoma de que le sintió mareo o le dolió la cabeza, le quitan el parche y no se lo vuelven a colocar porque pobrecito se queda a dolor de cabeza. Pero pues es normal que tenga este tipo de síntomas porque estamos esforzando un ojo que no está viendo bien. Y se indica el parche con una frecuencia que lo ideal es que debería utilizarse todos los días, o al menos de los 7 días de la semana, al menos 5, tener la regularidad en el uso. Pero pues vemos situaciones en donde el padre no coloca las gafas, no colocan el parche y vienen a consulta bravos porque el niño no mejora. En esta parte de la intervención que se hace, tanto desde optometría y ya cuando se hace el manejo por ortóptica o terapia visual, yo siempre les hago el comparativo a los papás con el gimnasio. Si yo quiero verme atlético, adelgazar, en fin, pues yo tengo que hacer ejercicio diario. Si yo solo hago ejercicio en la ciclovía, pues difícilmente me voy a ver como quisiera verme. Si ustedes solo se quedan dependiendo de lo que se hace en la consulta o en la terapia activa en el consultorio, pues aquí nos vamos a quedar un montón de tiempo haciendo la intervención con el paciente. Entonces es muy importante seguir las indicaciones que se les dan para que pues el proceso de intervención y el favorecer el desarrollo visual pues se dé adecuadamente. Recomendaciones entonces a nivel general: realizar un control preventivo, y muchas veces se preguntan desde qué edad lo puedo llevar a control, desde que nace. Si bien de pronto de recién nacido yo no voy a poder cuantificar adecuadamente con un octotipo una agudeza visual, sí puedo evaluar reflejos que hacen parte propio de cada edad para el desarrollo del niño, evaluar el proceso de metropización, que los valores de hipermetropía, astigmatismo estén dentro del grado de referencia para la edad del paciente, y que de esa forma pues yo pueda garantizar que el desarrollo visual se está dando de forma adecuada. Al menos realizar control una vez al año, y es importante tener en cuenta antecedentes familiares. Si yo uso gafas, mi esposa usa gafas, la hermana de mi esposa desvía un ojo, pues lastimosamente, como me decía un paciente, uno hereda lo que no sirve. Y lastimosamente los hijos suelen tener esas probabilidades de herencia. Entonces, si hay antecedentes familiares de estrabismo, de uso de gafas, pues es mejor pecar por exceso que por omisión y llevar a sus hijos a controles para evitar este tipo de situaciones. Hoy en día el tema del celular, de los computadores, de las tablets, se ha vuelto un dolor de cabeza. No solo en el hecho de las horas que se exponen en estos dispositivos, sino la influencia que tienen estos dispositivos en el desarrollo visual. Hay evidencia que muestra que en niños menores de 8 años el uso frecuente de pantallas puede inducir déficit de atención, problemas de aprendizaje, trastornos en el sueño, problemas de memoria y hasta de conducta.
En esas edades se recomienda un uso máximo de pantallas de 2 horas al día. No es que sean 2 de computador, luego 2 de tablet, luego 2 de televisor, no, máximo 2 horas al día. Tengan en cuenta las distancias de trabajo, el computador, brazo extendido del monitor, celular formando una L con el brazo, evitar que terminen trabajando tan cerca, que suele ser un mal hábito que tienden a tener los niños. A la hora de hacer las tareas, de escribir, que no terminen acostados encima del cuaderno, que el codo esté apoyado en la mesa, el puño en la barbilla, y ahí garantizamos pues una distancia de trabajo que va a evitar esa fatiga visual. Y ya para terminar, aquí un poquito de risa, o para que se rían un poquito, pues que no les pase cuando mandamos el manejo ortóptica o de terapia, que suele pasar que no se colocan el parche, que llegan sin gafas y no se explican por qué el paciente no está evolucionando. Básicamente, pues esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero pues haya sido claro de pronto para los familiares o pacientes que estén conectados. Y bueno, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues estoy aquí atento para resolverse. No, doctor, muchísimas gracias. Yo te quería Doctor Kevin, muchísimas gracias por la información tan importante. No, con mucho gusto. Quisiera aprovechar y hacer una pregunta, doctor, y es pues que la ambliopía es un tema que se debe trabajar mucho desde la prevención, ¿cierto? Según Así es. lo que estamos escuchando, y yo creo que en las escuelas o en los colegios, nosotros que tenemos en el contrato 44 municipios, podríamos de alguna manera producir un documento de capacitación a esos profesores o algún material, no sé, lo dejo pues sobre la mesa Jairo, Tomás y todo el equipo, pues de poder producir algún material de capacitación didáctico para esos profesores y de alguna manera desde la ruta auditiva o a través de Sabia Salud hacerlos llegar y que realmente pues la ruta impacte también otros sectores diferentes a salud, que finalmente eso es lo que busca una ruta integral. Claro, No, claro que sí. De pronto para ellos, no sé, como los signos que puede presentar el paciente, el que se frote los ojos, que arrugue los ojos, que adopte alguna posición extraña, como esas cositas que pueden ser signos de alarma y que pues sugieran una valoración para el paciente. El hecho de lo que les hablaba, la escritura, en fin, son cosas que son detalles que pues ellos lo relacionan en parte a ese proceso de aprendizaje, pero que hay una causa visual que lo puede estar generando. Ok.